Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir hablando, como lo hemos hecho en las últimas semanas, sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hoy continuamos con la misma doctrina, la misma enseñanza, que es tan importante para nuestras vidas. Es importante que estemos, sobre todo, fundamentados sobre la verdad de las Escrituras. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, pedimos sabiduría, ciencia y conocimiento para compartir la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos la Biblia, debemos seguir un principio que el mismo Señor Jesús nos dio. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús se encontraba hablando con los fariseos, aquellos expertos de la religión de la época, de la religión judía. En el capítulo 5, 39, el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Noten la declaración de Jesús. El pueblo estaba buscando en la Biblia la respuesta para tener vida eterna. Quizás muchos de ustedes piensan que la Biblia por sí sola es la respuesta para tener vida eterna. Sin embargo, Jesús hace una distinción muy clara, que es que la Biblia o las Escrituras fueron escritas para hablar de su persona, para testificar sobre Jesús. Lo importante es que dice que las Escrituras se refiere a todo lo que estuvo escrito hasta el momento en que Él dijo esta palabra. Y esto es central para entender las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia, Antiguo Testamento, profetas, libros históricos, mandamientos, estatutos, las fiestas solemnes, sacerdocio arónico, las ofrendas, las batallas, los hombres de la Biblia, todo cuanto está escrito en los libros poéticos o los salmos, todo cuanto está escrito habla de Jesús. Él es la razón central de todas las Escrituras, porque Él es el Señor y el Salvador. Así es que siempre que leamos las Escrituras, podemos encontrar algo que nos hable de Jesús. De hecho, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, ya finalizando el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, la Biblia dice: yo me postré a sus pies para adorarle, refiriéndose al ángel que estaba trayendo las revelaciones a Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La frase se entiende mejor en la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, cuando dice: el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Es otra forma de confirmando lo que Jesús dijo. Los profetas, las profecías bíblicas, todas están inspiradas en hablar de Jesús. Por eso, cuando hoy hablemos, como vamos a hablar acerca, una vez más, de sacerdocio, hay que entender que todo eso ilustra, enseña, nos habla, es una alegoría, a veces tipología, de quién es Jesús y de lo que hace Jesús. Porque no hay salvación fuera de Cristo. La Biblia por sí sola no te salva. Si lees la Biblia y no tienes a Jesucristo, no tienes salvación. Porque la salvación es un asunto de una relación con Jesús vivo. La Biblia dice que tiene el Hijo, tiene la vida. Así que tener a Cristo es lo que nos da vida. Y como otras veces he dicho, las Escrituras nos enseñan a vivir en una forma de bendición para ti, de bendición para otros, pero fuera de Cristo no tienes vida. Así que siempre comenzamos con el fundamento, el cual es Cristo. Así que vamos a seguir hablando de nuestro fundamento, que es Jesús, y vamos a utilizar, como he dicho, otra vez,
algo más del sacerdocio. ¿Para qué Dios eligió sacerdotes en el Antiguo Testamento que ya sabemos de antemano que iban a ser figuras del sumo sacerdote, el principal sacerdote, que es Jesús mismo? Pero Dios los escogió con responsabilidades. Ya habíamos leído que tenían que tener calificaciones extraordinarias. También que debían ser de la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote se acercaba a Dios para servir en el lugar santísimo, el lugar santo. Tenía que ser de la familia de Aarón. Ahora, si hablamos del sumo sacerdote, el más alto de los sacerdotes, ese que entraba al lugar santísimo una vez al año, habíamos visto que en sus vestiduras tenía una placa sobre el pecho, unas piedras preciosas, urín y tumín. Y siempre que ministraba las llevaba sobre su pecho, y la Biblia dice en Éxodo 28:30, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Nos damos cuenta que el sacerdote era simplemente representante, o representaba, vamos a decirlo, representaba al pueblo delante de Dios. Dios, en aquel sacerdocio, miraba al pueblo. Todo el diseño lo hizo Dios al fin y al cabo. Pero en su corazón, el sacerdote llevaba al pueblo. Jesús nos lleva sobre su corazón. Jesús, dice la Biblia, que las ovejas que mi Padre me dio, nadie las arrebatará de mi mano. Nos lleva en sus manos. Cuando leemos en Apocalipsis nos damos cuenta que Él se mueve entre los pastores, los ángeles de la iglesia, y los tiene en sus manos. Jesús nos lleva sobre sí mismo. Él solo puede hacer eso. En realidad. No en figura, sino en realidad. Ahora, ya nos damos cuenta que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Pero en Números 6:22, la Biblia dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Ya nos damos cuenta que otra de las cosas que hacía el sacerdote era bendecir. Y queda una fórmula y dice la Biblia, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así es que el sacerdote bendecía en el nombre de Dios, bendecía a la nación de Israel. No solo lo representaba, sino que con sus labios profería una oración de bendición. Un buen deseo, un deseo de prosperidad, deseo de multiplicación sobre su trabajo, sobre su vida, de salud, de liberación. Sus labios mostraban y señalaban bendición sobre el pueblo. Deuteronomio 33:10 también dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Así es que en la parte litúrgica sabemos que ellos hacían los sacrificios. Los sumos sacerdotes sabemos que lo hacían una vez al año, donde estaba el lugar santísimo. Pero dice que ellos enseñaban sus juicios. Quiere decir que también estaban a cargo de la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué pasa si vivimos una vida sin doctrina? Pues que somos unos creyentes ignorantes, sin alcanzar la vida plena que Jesús quiere para tu vida. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice las Escrituras en otra parte. Has recibido a Jesús, maravilloso. Pero si no te fundamentas sobre la palabra de Dios, cometerás muchos errores. Tu crecimiento será nulo. La Biblia dice que debes desear como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza escritural. Así es que el sacerdote tenía que instruir al pueblo para que conociera la voluntad de Dios. No solo tenía que hacer sacrificios,
para expiar los pecados, sino que una vez los pecados eran expiados, no podía quedar el pueblo en ignorancia. Tenía que recibir instrucción para su vida. De hecho, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los apóstoles de Jesús, primeros pastores de la iglesia, se dedicaban a dos de estas cosas. Ya no había liturgia, ya no había sacerdocio arónico, pero se dedicaban a bendecir al pueblo a través de la oración y de la enseñanza de las Escrituras. Hubo una situación que se relata en Hechos capítulo 6, donde había problemas en la distribución de los alimentos, y dentro de la solución de buscar quién sirviera, buscar los diáconos, el versículo 4 dice: y nosotros, hablando de los discípulos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Escuchen bien, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿En la oración para qué? La oración para buscar la voluntad de Dios, buscar la dirección de Dios, pero también para bendecir al pueblo. El sumo sacerdote bendecía al pueblo, oraba por el pueblo, hablaba bendición sobre el pueblo, deseaba bendición sobre el pueblo. Los ministros en el Nuevo Testamento, los pastores en el Nuevo Testamento, están llamados a enseñar las Escrituras. Por eso, una de sus características principales, o la más importante, vamos a decir, es apto para enseñar. ¿Qué enseña? ¿Qué enseña a los pastores? Y hoy más que nunca es un ministerio más importante. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían muy poco que enseñar, en términos de que no había abundancia de revelación como la que hoy poseemos. Hoy tenemos muchísimos más libros de la Biblia, mucha más revelación completa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tipos y antitipos. Y ahora, por la riqueza que Dios nos ha dejado, el ministro tiene palabra en abundancia para escudriñar, buscar y enseñar a la iglesia. Escudriñar y buscar a quién, a Jesús. Porque las Escrituras hablan de Jesús. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la iglesia, dice al joven pastor Timoteo, le dice, primera del apóstol Pablo a Timoteo, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia tiene un lugar importante dentro del nuevo pacto. El cuerpo de Cristo, le hemos enseñado. La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo mora. Es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, donde se manifiesta en plenitud Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia hemos visto cómo se mantuvo orando y se mantenía en la comunión los unos con los otros, donde Dios repartió dones, donde los unos se ministran los unos a los otros, y la iglesia recibe el crecimiento cuando cada uno en el cuerpo administra lo que Dios le ha dado. Por eso la iglesia es una casa de Dios, es iglesia del Dios viviente. Y dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene la verdad, que es Cristo. Pero la iglesia, Dios le ha concedido revelación para que la podamos compartir. Cuando leemos la Biblia y hablamos sobre Jesús, nos damos cuenta cómo Jesús, como sumo sacerdote, cumplió muchas de estas cosas que hacía el sacerdote del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 10:16 dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vemos cómo Jesús, cuando le entregaban los niños, le traían los niños, no los rechazaba, sino que los tomaba y los bendecía. Aquí tenemos una labor sacerdotal, bendiciendo al niño, a los niños. En este caso tomó un niño y lo bendijo. En otras partes de la Biblia vemos cómo él enseñaba en el templo. Así que tenía el ministerio de enseñar, traer doctrina, traer la verdad. Sus parábolas, sus sermones,
que compartió con sus discípulos. Todos eran enseñanzas para que su pueblo viviera y para que usted y yo también como pueblo de Él le sigamos. Cuando en Juan 17 ora, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nos damos cuenta también de ese ministerio de oración que Él tuvo. Oraba, bendecía, enseñaba. Igual que el antiguo sacerdote, que es tipo de Jesús. Bendecía, enseñaba, oraba, ofrecía sacrificios. Ahora, Jesús no ofrecía sacrificios y solo ofreció un solo sacrificio. Hebreos 7:27 dice, hablando y comparando los antiguos sacerdotes, la familia de Aarón, y hablando de él como sumo sacerdote, dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que la otra parte que él cumple es la parte de las ofrendas, solo que en vez de llevar muchas ofrendas, llevó una sola ofrenda, porque él mismo fue la ofrenda. Recuerden que Jesús fue un sacerdote diferente. Jesús fue un sacerdote elegido por Dios, pero no según el orden de los sacerdotes de la familia de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Vamos a repasar algo sobre este tema de Melquisedec. De Hebreos capítulo 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ya sabemos esto. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por esta causa, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto para sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios llamó a Aarón para ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose un sumo sacerdote. Quiere decir que Jesús, de la manera que Aarón no se escogió así para hacer ese oficio, sino que Dios lo tomó, tampoco Jesús tomó ese oficio, sino que la Biblia dice que Dios le declaró diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así es que Dios eligió a Jesús en una nueva orden. Ya habíamos hablado de que no fue conforme a la costumbre o conforme a la ley de la tradición, que fuera levita o que fuera de la familia de Aarón, sino que Jesús vino de la tribu de Judá. Y precisamente era sacerdote elegido por Dios, pero para ser sacerdote elegido por Dios, para cumplir el sacerdocio, tenía que pertenecer a alguna orden, y Dios en su sabiduría, y como hemos dicho que Dios todo lo que escribió, lo escribió para apuntar a Jesús. Puso un ejemplo en el Antiguo Testamento que hablara sobre el nuevo sacerdote y último que vendría. Y el ejemplo es de Melquisedec. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 17. Ha ocurrido un rescate de Abraham, quien hace guerra para rescatar a su sobrino Lot. Génesis 15, 17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Noten, Abraham llega y aquel rey, dice la Biblia, que era rey de Salem, su nombre es Melquisedec. ¿Quién era? Dice rey de Salem, que significa paz.
y sacerdote del Dios Altísimo. Combinación única en el Antiguo Testamento, sacerdote y rey. Y hay que notar que saca pan y vino. Notamos inmediatamente esa relación. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús hizo un nuevo pacto, partió el pan y dijo: este es en mi cuerpo que por vosotros es partido. Y vemos que Jesús también ofreció vino. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Quiere decir que cuando Melquisedec sale, tipificaba a Jesús como rey, como sacerdote, y el pan y el vino habría de tipificar exactamente lo que Jesús utilizó para dejar la cena del Señor como memoria de su sacrificio por nosotros. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Noten que Abraham le entrega los diezmos al rey y sacerdote porque Abraham reconocía que aquel era mayor que Abraham. Ahora, noten que aquel sacerdote también bendijo. Habíamos hablado que el sacerdote de Aarón bendecía, este también bendijo. Sacerdotes sacerdotes arónicos recibían los diezmos de los levitas. Vemos que aquí entonces Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. En Hebreos capítulo 7, versículo 1, hay una explicación del escritor del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo quiere aclararnos más cosas sobre Melquisedec. Hebreos 7:1, lo voy a leer, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí se define el nombre, nos explica que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de paz. Jesús es el rey de la justicia, Jesús nos da la justicia. En Él somos justificados, pero Él también es la justicia. Él nos da paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús es príncipe de paz. Y todo esto era un anuncio del Antiguo Testamento de Jesús. Sigue diciendo las Escrituras sobre Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. En esta tipología hay que decir que el autor nos habla de que este hombre, Melquisedec, no tenemos información de su procedencia. No sabemos de qué tribu perteneció. No sabemos quién fue su padre, ni su madre. No hay tampoco registros de cuándo nació, ni cuándo murió. Pero esto es una ilustración, no significa que necesariamente haya sido un ser especial, pero utilizamos esta verdad bíblica como una ilustración de que Jesús no tiene principio, ni tuvo principio, ni tendrá fin, sino que es Dios eternamente y para siempre. Y el sacerdocio de Jesús permanece para siempre. Los otros sacerdotes morían y la muerte finalizaba su oficio. Pero nuestro Señor Jesús, a la diestra del Padre, como habíamos hablado, lugar de potencia, lugar de autoridad, permanece para siempre.
Por eso dice, verso 23 de Hebreos, del capítulo 7, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren lo que hace Jesús por nosotros. Qué importante es que tú tengas en tu mente y en tu corazón lo que Jesús hace por ti. Jesús está a la diestra del Padre y como sacerdote en este instante lleva en su corazón tu nombre y mi nombre. Como sacerdote nos bendice. De hecho, por eso todas las promesas son en el sí y en el son amén. Como sacerdote nos bendice y por eso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia, en Él estamos completos. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados por la fe en su nombre. Y esa es la verdad que tú y yo vivimos. No tenemos que tener ningún temor al acercarnos a Dios. E incluso no tenemos que buscar ningún sacrificio, porque eso ha sido completado por Jesús. Y lo único que necesitamos es amarle, servirle, adorarle y obedecerle. Como sacerdote, Jesús intercede. Como sacerdote, dejó el Espíritu Santo para que escribiera en tu mente y en tu corazón su palabra. Como cristiano, nuestro deber es escudriñar las Escrituras para seguir recibiendo testimonio de Jesús. Para que el Espíritu Santo nos siga recordando las cosas que Él quiere que hagamos para que vivamos según su perfecta voluntad. Sea Jesucristo nuestro Señor glorificado, exaltado y bendecido. Damos gracias a Dios por tal sumo sacerdote que tenemos. Amado Padre Celestial, te bendigo y te doy gracias por la bendición de tener delante de ti para siempre alguien que intercede por mí, tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Esta es una verdad que nos da gozo y seguridad. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la seguridad que siempre sabe que nos escucha cuando clamamos a ti. Dios trino y poderoso, gracias. Dios les bendiga en este tiempo de haber estudiado las Escrituras. Dios bendiga a su familia y Dios bendiga sus vidas.